La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa Padres al Día. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Nosotros hoy tenemos un tema súper importante. Vamos a hablar de violencia de género, pero vamos a hablar de víctima y agresor, que son las dos caras de la violencia de género. Quien va a estar con nosotros hablándonos del tema, el profesor licenciado Ismael Gaona. Él es psicoterapeuta, psicólogo clínico y educacional, director ejecutivo de APREVIN Paraguay, asistencia para la prevención y rehabilitación en violencia masculina. Y vamos a ver un poquito nuestra placa que nos dice de este tema. La violencia de género produce daño e impacto sobre cada una de las mujeres víctimas y los hijos que viven en este ambiente. En los menores da lugar a conductas violentas, mayor consumo de sustancias tóxicas, fracaso escolar, cuadros de depresión y luego, al imitar estos comportamientos con sus parejas, se ve que la sociedad va reproduciendo una serie de patrones que se traducen en una perpetuación de la desigualdad y repetición de la violencia. Según estudios de la ONU, el 70% de los crímenes producidos dentro de las familias son a consecuencia de la violencia de género. Y nuestro país no se escapa a esto, es más, tenemos mucha violencia de género en Paraguay, entonces creemos que es muy importante hablar del tema. Porque para detectar a tiempo, para saber si vos estás camino a ser una víctima, ¿verdad? Y detectar esta persona puede ser agresor o ya me está agrediendo. Y también para detectar si uno puede volverse el agresor por cosas que pueden pasar, uno no puede, se pone muy nervioso. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que es muy nervioso, es su carácter. O sea, la víctima justifica al victimario y así sucesivamente. De esto vamos a hablar con nuestro invitado. Es muy, pero muy importante. Nosotros, al comenzar el programa, hacemos siempre un ejercicio que es el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Y te agradecemos a vos que estás del otro lado y evidentemente a todas las marcas y a las empresas que nos están apoyando aquí en el programa. Muchísimas gracias. De esta manera comenzamos Padres al Día. Vamos a hacer un pequeño corte, enseguida ya estoy con el profesor licenciado Ismael Gaona. Muy bien, y ya estamos con nuestro invitado, el profesor licenciado Ismael Gaona, psicoterapeuta, psicólogo clínico educacional, director ejecutivo de APREVIN Paraguay, asistencia para la prevención y rehabilitación en violencia masculina. ¿Qué tal, licenciado? Bienvenido al programa, ¿cómo le va? Sí, hola Vivi, un placer estar en tu programa y mis saludos a la teleaudiencia. Bueno, primero quiero que me expliques qué es APREVIN, asistencia para la prevención y rehabilitación en violencia masculina. Bueno, precisamente como su nombre lo indica, es un programa diseñado como para trabajar directamente con aquellos casos de violencia intrafamiliar preferentemente y también otros casos de hechos punibles. El APREVIN fue lanzado en la Corte Suprema de Justicia en el año 2003 y desde la fecha hasta hoy día estamos trabajando también con el Ministerio Público, con el Poder Judicial y otras instituciones también en materia de lucha contra la violencia por razones de género. Violencia masculina, o sea,
el violento es el varón y ahí acá le tratan, o es violencia contra el varón, ¿cómo es? No, el trabajo va para los victimarios, o sea, aquel hombre que ejerce violencia, ¿verdad? Sí, bueno, me parece fantástico. Hace rato que queríamos hablar de este tema, licenciado, porque siempre que tratamos de violencia de género, generalmente uno se centra más en la víctima, ¿verdad? Que es la que recibe toda esa violencia y evidentemente la empatía de todo el mundo, pero ¿qué se hace con el violento? Porque no es nada más que mandarlo a la cárcel o algún tipo de multa o lo que sea, sino que cómo se trata esa persona, porque también el victimario también es una víctima por algo es violento así, ¿verdad? Bueno, de hecho, como suelo decir que el fenómeno de la violencia por razones de género, violencia contra la mujer, es una moneda con dos caras, ¿verdad? De un lado están las víctimas, que de hecho todas las instituciones que hacen un trabajo muy meritorio en cuanto a la protección de la víctima, es muy necesario. Sin embargo, la otra cara de la moneda, que es trabajar realmente por aquel que produce los episodios de violencia, se hace muy poco todavía hasta hoy día. APREVIM es una organización no gubernamental. Y aclaro esto porque siempre un reclamo mío es que en el Paraguay hacen faltas políticas públicas en materia de lucha efectiva contra la violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Y precisamente este sistema de rehabilitación produce o procura, digamos, lograr que las personas dejen de ser violentas, para aquellas quienes continúan dentro de su mismo núcleo familiar, o bien inclusive a veces, por más que existan separaciones, el hombre sigue siendo violento. Sí. Entonces es necesario que en nuestro país se vaya reduciendo efectivamente esos índices de violencia. ¿Qué hace a una persona, un varón, ejercer violencia en sus hijos o en su mujer? Bueno, Vivi, esa es muy buena pregunta, ¿verdad? Sobre todo para disipar mitos, para disipar falsas creencias que tenemos a veces y que escuchamos en la gente. Las personas que ejercen algún tipo de violencia pueden ser personas visibles como normales, es decir, no podemos percatarnos de que es una persona que tiene algún tipo de trastorno, sino más bien puede ser cualquier ser humano, cualquier varón con quien estamos compartiendo inclusive día a día, es decir, en la familia misma, un compañero de trabajo, de estudios, etcétera. Lo que sí determina, digamos, las señales que se evidencian en un hombre agresor es precisamente el tipo de pensamiento y de trato que tiene hacia las mujeres, donde las considera más bien como un objeto o más bien como una persona que debería estar en una posición de sumisión ante sus deseos o sus pensamientos, ¿verdad? Entonces, por más que sean muy sutiles, la clave aquí es realmente detectar a tiempo para que una mujer no caiga en ese sistema de ser víctima de agresión durante mucho tiempo, por lo menos. Sí. Ahora, una persona así como usted escribe es una persona machista. Ahora, no todos los machistas son violentos. Asimismo, resulta que la violencia por razones de género, que es lo que nos ocupa el día de hoy, este tema, se manifiesta de varias maneras, ¿verdad? Muchas veces pensamos que violento es aquel que le pega o aquel que da golpes, cualquier tipo de golpes y en cualquier parte del cuerpo de una mujer. Pensamos que ese es el hombre violento. Sin embargo, todas las investigaciones científicas sobre el tema arrojaron resultados muy interesantes desde el punto de vista de que antes que exista un tipo de violencia física, necesariamente antecede violencias de tipo más bien emocional o psicológico, ¿verdad? Que puede ser muchas veces en la forma verbal en que trata a una mujer, ciertos condicionamientos sobre sus bienes, control de los horarios, hasta a veces de la ropa que tiene que vestir, ¿verdad? Entonces hay ciertas señales muy sutiles que es muy importante que toda mujer pueda percatarse de tal forma a
impedir o buscar ayuda para que eso no continúe y no se vuelva algo crónico, ¿verdad? Claro, claro, porque generalmente, me corrige por favor, este tipo de violencia se da en una pareja, ¿verdad? Hay amor, hay una relación, sea casados que vivan juntos o de noviazgo. Entonces, la mujer como que justifica el actuar del varón. No, pero alguien le dice, pero Dios mío, hasta la ropa que te vas a poner, él te dice, no, lo que pasa es que porque me quiere, es celoso y no quiere que nadie me mire. Pero, o sea, la mujer va justificando eso que es violencia. El marido controla toda la parte económica, por ejemplo. Ella trabaja o no le deja trabajar. O trabaja y él tiene que manejar el dinero. Los horarios de salida. La esposa tiene tantas horas para llegar. ¿Dónde te fuiste al supermercado? Esto, lo otro. Calculado. Si se atrasa por algo ya es un lío. Es celoso. Es así. Así mismo. Debemos enfatizar lo siguiente, Vivi. Nuestro país sigue teniendo una cultura patriarcal, o como lo decimos comúnmente, muy machista, donde no solamente en el ámbito del hogar se puede ver esto, sino hasta la manera en que funcionan los estamentos del Estado, ¿verdad? O sea, esto es transversal a todo sistema político, económico, religioso inclusive. Y precisamente esa estructura y esa funcionalidad social es la que contribuye bastante en desarrollar un tipo de persona machista o agresiva, en el caso del varón, ¿verdad? Y donde las mujeres, lamentablemente, muchas veces caen en una trampa, en un engaño, de que porque estuvo con un mal día, o muchas veces una de las excusas que solemos escuchar bastante es porque estaba bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? Y a mí me gustaría, si me permitía enfatizar esto, el hombre agresivo no agrede porque está con alcohol encima. Eso tenemos que desterrarlo de una buena vez por todas, sino que es la persona la que tiene ciertos desajustes, aunque lo veamos como muy normal, pero es una conducta que tiende a lastimar. Y precisamente la particularidad de la violencia contra la mujer o por razones de género es de que justamente lastima a la persona a quien supuestamente ama, ¿verdad? Por eso es que este tipo de violencia es muy específico, muy particular, y hoy en día hablamos de feminicidio, ¿verdad? Para diferenciar de los crímenes que son, digamos, comunes, ¿verdad? Porque las razones de género que predominan en ese tipo de conductas son muy específicos a tener en cuenta. Bueno, quien más, quien menos al ver este programa está pensando, y todos conocemos a alguien, o a lo mejor nos está pasando, ¿verdad? Algo similar. Y es como un círculo que es muy difícil de salir. La mujer, ¿qué puede hacer? ¿Y qué hacen ustedes con ese varón una vez identificado que es el agresor? ¿Se lo puede tratar, puede mejorar, o el que es agresivo ya es agresivo siempre? Bueno, también muy interesante pregunta. Ahora, con respecto a las mujeres, existe una particularidad en la psicología femenina que es esa facilidad de compartir vivencias, ¿verdad? Que tienen las mujeres. Entonces, es necesario utilizar ese don que tienen las mujeres para poder comunicarse unas con otras y comentar las situaciones que dentro de la casa puede estar viviendo, y que tal vez la amiga, ¿verdad?, o algún familiar, mujer, también le pueda hacer notar de que hay algo extraño o que por lo menos no corresponde. Porque las mujeres, en una investigación que había hecho recientemente, he encontrado que en un promedio las mujeres que viven una situación de violencia, desde lo mínimo hasta lo más fuerte que pueden ser golpes, en un tiempo transcurrido de 6 meses para adelante tiende a desarrollar, ¿verdad?, una situación que le llamamos síndrome de indefensión aprendida. Es decir, esta mujer como que se ve indefensa y ya no ve puertas para salir, para escapar de esa situación. De ahí la importancia de las amigas
o algún familiar que sea mujer obviamente y que le pueda hacer notar de que hay algo extraño que está sucediendo. Es decir, el primer punto, ¿verdad?, sería detectar y reconocer las señales de un hombre agresor. Eso en relación a una de las preguntas que había mencionado, ¿qué pueden hacer las mujeres? Claro. Ahora, en segundo término, una vez que una mujer detecta y dice, bueno, acá pasa algo extraño, ¿verdad?, con mi pareja, esto no corresponde. Ahí implica que ese varón tenga una señal inequívoca, ¿verdad?, una señal muy clara de que su pareja entendió que el trato que le está dando no corresponde. Entonces, esa mujer podría o recurrir al diálogo, a la toma de conciencia con su pareja, básicamente para que él desista de ese tipo de actitudes, o bien buscar la ayuda, puede ser espiritual, familiar, y lo que siempre recomendamos, una ayuda profesional, a los efectos de evitar que eso se vuelva crónico, ¿verdad? Eso con respecto a justamente las acciones que una mujer puede ir tomando. Luego, cuando se llega a una instancia de rehabilitación o una instancia de apoyo terapéutico, quiero recalcar que a Previn llegan dos clases de situaciones, digamos. Una es la que corresponde a aquellos hombres que vienen por voluntad propia, que se dan cuenta que algo no les funciona en su carácter, como se dice popularmente, o viene inducido por la esposa, los hijos o algún familiar donde dice, tenés que buscar alguna ayuda. Entonces van por voluntad propia. Sin embargo, penosamente debo decir que la mayoría de los casos son aquellos que llegan ya por orden judicial. Entonces, tanto en una instancia del Ministerio Público o también por el Poder Judicial. Entonces ya entran en el plan de tratamiento, pero debiendo haber existido previamente algún tipo de denuncia. Lo ideal sería no llegar a esa instancia, claro, ¿verdad? Entonces es recomendable que la mujer apenas detecte ciertas señales, busque inmediatamente ayuda y no caiga en esa trampa, porque la sociedad y la cultura muchas veces es, digamos, el peor enemigo que una mujer pueda tener, Sí, porque decirle a esa mujer, mira, vos te casaste y tenés que aguantar a tu marido, o hay casos extremos donde inclusive se le da ciertos consejos, y debo reconocer que a veces en el ámbito profesional también, cuando no están bien preparados en materia de género, le inducen a pensar a esa mujer que, mira, si vos le dejás a tu marido, él va a hacer algo malo, en el sentido que buscar atentar contra su vida, por ejemplo. Entonces le carga a la mujer encima una culpa, claro, una responsabilidad que no es de ella. Exactamente. Entonces lo hacen doblemente víctima a esa mujer, ¿verdad? Sí. No, increíble es este tema, todo lo que tenemos que hablar todavía con nuestro invitado. Me indican que tenemos que hacer un corte, pero a la vuelta vamos a seguir hablando de esto. Mucha gente desde afuera, cuando no lo vive en carne propia o no conoce esto que vamos a hablar, dice, pero ¿por qué no se separa? ¿Por qué no se va? ¿Por qué se queda si le trata mal? Si a mí me trata mal, yo me voy. Eso es muy fácil de decir desde afuera, pero una mujer que está sufriendo eso no es tan fácil. Romper todos esos vínculos. Y el licenciado nos va a explicar por qué a la vuelta del corte. Seguimos charlando con el profesor licenciado Ismael Gaona. El tema es víctima y agresor, las dos caras de la violencia de género. Quedó la consulta, licenciado, antes del corte. Usted escuchará esto seguramente como todo el mundo. Cuando pasa se sabe, se conoce algún hecho de violencia de género, con un resultado fatal o no, ¿verdad? Mucha gente, muchas voces dicen, tanto hombres como mujeres, ¿y por qué siguió si ya le pegaba? La primera vez que te pego, que te maltrata o lo que sea, ya tenés que irte. ¿Por qué es tan difícil salir de este círculo? Sí, una mujer que
vive de esta manera como víctima de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, y recalco, no necesariamente debe haber señales físicas para decir sí hay acá violencia, la cronicidad, es decir, el tiempo en que una mujer sigue viviendo y soportando este tipo de situaciones es lo que le lleva a concebir la idea de que realmente no puede hacer nada para resolver esa situación. E influyen muchos factores, entre ellos una de las cosas primordiales es el factor económico para las mujeres que no tienen esa posibilidad de sustentarse a sí mismas, sobre todo si hay hijos de por medio, y muchas veces tiende más bien a soportar la convivencia con un hombre agresor, ¿verdad? A esto se le suma también las cuestiones sociales o ciertos mandatos también religiosos, donde uno se debe casar una sola vez y aguantar a su marido sea como sea. Y por eso decía que lo cultural y lo social tiene mucho que ver en cuanto a la permanencia de esa mujer todavía dentro de un sistema de violencia. Además, debemos considerar también que esa mujer puede estar desarrollando algún tipo de cuadro psicológico desfavorable que hace que permanezca al lado de ese hombre que la está haciendo sufrir. Como dije anteriormente, la mujer suele caer en varias trampas, ¿verdad?, de ilusión, diría, donde, por ejemplo, se piensa mucho, no, él actuó así o porque estuvo bajo los efectos del alcohol o estuvo muy nervioso, tuvo problemas en el trabajo, hay muchas deudas que no se pueden pagar, etcétera. Entonces la mujer como que tiende hasta a excusar, darle motivos por los cuales más. Muchas veces se escuchan a mujeres que dicen, sí me pegó, pero yo lo merecía, ¿verdad? Existen casos realmente. Y donde se piensa también en el mundo masculino, bueno, aquel es aquel quien corrige a su mujer, ¿verdad? Como si fuera que es una manera de ponerla en línea, como dicen también en el mundo masculino. Como si fuera el tutor, el padre o no sé, el dueño de la persona. El dueño, ¿verdad? Sí, el dueño, ¿verdad? Como si fuese un objeto a su cargo, ¿no? O una mascota que tiene que amaestrar. Exactamente, ¿verdad? Por eso que reitero, este tipo de programas que llegue a la ciudadanía puede contribuir bastante en la concienciación de la mujer para poder darse cuenta efectivamente, y cuanto antes mejor, de los indicios de violencia que pueda estar pasando, ¿verdad? Perfecto. Bueno, esto fue una introducción al tema de violencia de género, porque nosotros con el licenciado Ismael Gaona nos vamos a centralizar en el agresor, en el varón. ¿Qué se hace? ¿Cómo le tratan? ¿Se puede recuperar o no? Todo eso queremos saber en este programa. Y tenemos material. Vamos a ver, por favor, este primer material, señor director. Violencia de género diferente a las demás. Cada violencia tiene características distintas. En la violencia de género, el agresor busca controlar a la mujer mediante la amenaza de violencia o la violencia para que cumpla con los conceptos que, según el varón, están bien. Todas las violencias se caracterizan por un resultado similar: agresión física, psíquica, sexual y la muerte en el peor de los casos. Pero la diferencia con la violencia racista, xenófoba, la violencia en el narcotráfico, no está tanto en el resultado, sino en el origen, la motivación que mueve a la persona a ejercer esa violencia y los objetivos que quiere alcanzar a través de ella. ¿Está correcto? Correctísimo. Eso es el tema de la violencia de género, que evidentemente es diferente a las demás, y es muy interesante también recalcar lo que usted decía. No es violencia solamente violencia física. Puede una persona ser un agresor, estar agrediendo a su mujer sin tocarle un pelito, sino con la actitud y con lo que le dice, ¿verdad? Es así. Así mismo, esto involucra a todos los sectores de la sociedad, como dije anteriormente, también con respecto a las instituciones, tanto públicas como privadas, donde hasta en su funcionamiento ejercen violencia contra la mujer. La cuestión de los salarios, por ejemplo, ¿verdad? Que por igual trabajo la mujer percibe menor cantidad.
o ciertos sistemas de acceso a la justicia también es materia pendiente como política pública del Estado paraguayo en procurar una accesibilidad más efectiva a las mujeres para la justicia. Perfecto. Bueno, vamos con otro material, por favor, que habla de la motivación de la violencia de género. Vamos a ver. Motivación de la violencia de género. Cuando hablamos de violencia de género, la motivación fundamental de la que parte el agresor es creerse en una posición de control, dominio, autoridad respecto a la mujer para imponer lo que él considera que como hombre debe de desarrollar, debe de cumplir la pareja con la que está compartiendo un proyecto, lo que debe ser la idea de una buena esposa, madre, ama de casa, los tiempos, cómo tiene que distribuirlos dentro y fuera del hogar, los espacios que debe de ocupar. Hay una cultura basada en la desigualdad, en la idea de que el varón es una especie de referencia, el que su palabra y su criterio sean los que acepta la mujer, y a partir de ahí, con la amenaza o el uso de la violencia, que la mujer vaya limitándose, autocontrolándose. Es así. Efectivamente, como estábamos mencionando también la posibilidad de que una mujer no solamente detecte, y acá quiero introducir un concepto fundamental y que tiene que ver como uno de los pilares que sostiene la vida agresiva al cual se puede estar sometiendo una mujer, y este concepto es la impunidad. Esa mujer que por, digamos, amor, por confianza, por ilusión dice, yo sé que él va a cambiar, él me demostró arrepentimiento, esto no se va a volver a repetir, y lastimosamente es solo cuestión de tiempo para que se produzcan nuevos incidentes. Y en la medida que esa mujer tienda a ser muy, digamos, comprensiva y tolerante, ¿verdad? Dicho sea de paso, lo traducimos con el concepto de impunidad. Sí. Entonces ese varón desarrolla una sensación de que nadie le puede frenar, nadie le puede decir nada. Entonces eso amerita a que su conducta vaya creciendo en dos factores: la intensidad y la frecuencia. ¿A qué me refiero con esto? A que el varón agresor, cuando existe impunidad en su relación de pareja o en la familia, tiende a ejercer violencia cada vez con menor frecuencia. Es decir, si había un episodio agresivo cada 30 días, después de unos meses puede haberlo cada 20 días, cada 15 días. Es decir, la frecuencia entre un episodio agresivo y otro disminuye. O sea, la frecuencia aumenta, el tiempo entre uno y otro disminuye. El tiempo disminuye, claro. El tiempo disminuye, sí. Y lo que sí aumenta efectivamente es la intensidad. Claro. Es decir, si solamente este varón la agredía verbalmente, diciéndole que no es capaz de desarrollar ciertas cosas, que le advirtieron que no se case con ella, ¿verdad? Que de alguna manera es la causante de todas las dificultades. Entonces, de algo menor como eso, va desarrollando cada vez mayor intensidad en cuanto a las ofensas, hasta ir llegando al contacto físico, ¿verdad? Y lo que tenemos lastimosamente también un alto índice de crímenes, sí. ¿Verdad? Que ya es la cúspide del ejercicio de la violencia masculina. Consulta, licenciado, el tema de la violencia, un varón violento, ¿verdad? Por X motivo, pero ya es violento. ¿Va a ser violento con todas las mujeres de su vida? Se casa, tiene varias novias, lo que sea, se casa varias veces. ¿Va a ser violento con todas? ¿O puede encontrar una que le pare el carro o ahí va a ser peor? ¿Cómo es? Bueno, realmente no existe una garantía para decir, bueno, va a encontrar una mujer que logre frenarlo, porque como muy bien mencionaste, por ahí se desata algo peor, claro, al encontrar una mujer que pueda frenar. Sí. Quiero tomar tu alocución, Vivi, porque refleja mucho el pensamiento de las mujeres, y esto es muy importante. ¿A qué me refiero? Con lo que vos estás mencionando es como
que estamos pensando que la mujer otra vez debe buscar la solución. Claro. Es decir, o aguantamos o esperamos que venga alguien que le pare el carro, ¿verdad? Pero realmente acá la cuestión es buscar solución en el protagonista de la agresión. O sea, el hombre es el que está ejerciendo, claro, digamos, esa agresión. Por eso le preguntaba, Sí. o sea, el agresor, el hombre que es agresor va a ser agresor con todo el mundo, con todas las mujeres. Ahí quiero hacer una salvedad también, no solamente con todas las mujeres, sino quiero especificar aún más, contra toda aquella persona que considera vulnerable. Es decir, puede extenderse a los hijos y las hijas, ¿verdad? Sí. Tanto hijos varones, ¿verdad? Como hijas mujeres. Entonces, de hecho que su estructura mental hace de que si es agresivo con una mujer, lo más probable es que tenga el mismo trato con otras mujeres, haciendo, digamos, la salvedad también que de acuerdo al ámbito en que se relaciona. Es decir, puede que no sea tan agresivo con la compañera de trabajo como lo es con la esposa dentro de la casa, ¿verdad? Sí. O los hijos. Entonces, una particularidad de la violencia masculina es de que sabe y elige hacia quiénes dirigir la violencia. Por eso es que no podemos hablar de que ese hombre está enfermo y que no sabe lo que hace. Esto es un mito que debemos desterrarlo, ¿verdad? Por supuesto. Porque el hombre agresor es muy selectivo. Sí. Elige las personas a quienes ejercer la violencia. Y lo hace de una manera que nadie se dé cuenta de afuera. Así o sea, mismo. Sigue pareciendo el amoroso del barrio y es un golpeador, por ejemplo, ¿verdad? Sí, así mismo, ¿verdad? Y agregándole a eso, lo que penosamente sucede mucho en nuestro país es la naturalización de los hechos de violencia, ¿verdad? No solamente en el ámbito de violencia intrafamiliar, lo vemos a diario por los medios masivos de comunicación, la sociedad violenta que estamos viviendo hoy día. Así mismo. Bueno, tenemos que hacer, esto es una violencia, tenemos que hacer un corte, queremos seguir hablando. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya. Seguimos presentando materiales hablando sobre este tema. Vamos con este siguiente material, por favor. Tipo de violencia ejercida por el agresor. A ver. Tipo de violencia ejercida por el agresor. Varía mucho de caso en caso. Cuando hablamos de violencia de género siempre refiere una influencia desde lo más social y cultural, son valores machistas, patriarcales, androgénicos. Hay un componente individual, relacional y social, lo que hace que cada agresor actúe de manera individual, tomando las referencias sociales y relacionales particulares. Puede haber un agresor que utiliza más la fuerza física, otro la violencia psicológica, otro agrede más frecuentemente, otro lo hace más distanciadamente o con más intensidad. Entonces hay patrones muy diferentes. Era lo que nos decías recién, licenciado. Así mismo, Vivi. Me gustaría también traer a colación una investigación científica con respecto a tener como una especie de diseño de las diferentes manifestaciones de un hombre agresor. Sí. Y si lo imaginamos como una pirámide, vemos que el peldaño inicial o la base de la pirámide están justamente los pensamientos machistas, ¿verdad? Le llamamos micromachismo a aquellos pensamientos o ideas que se vivencian dentro de un hogar, o macromachismo cuando estamos ya ante la presencia de inclusive instituciones públicas o privadas que ejercen igualmente ese patriarcado. Sí. Indefectiblemente debe existir este tipo de pensamiento para acceder al, digamos, el segundo escalón de la pirámide, que tiene que ver con la violencia psicológica. Entonces, en la medida en que vamos contemplando un peldaño superior, eso implica de que necesariamente tuvo que haber existido el primer paso, en este caso los pensamientos. Luego se accede a ese tipo de conducta emocional, psicológica, de agresión hacia la mujer,
y posteriormente, en la medida que va transcurriendo el tiempo, ya escalamos al siguiente peldaño en la pirámide de violencia, que implica precisamente la agresión física, ¿verdad? Y algo que muy pocas veces se habla de este tema es que la cúspide de esa pirámide de violencia lo ocupa la violencia de tipo sexual, ¿verdad? En ese tipo de violencia están condensadas todas las demás manifestaciones de violencias anteriores que estaban mencionando. Ya. Bueno, yo voy a dejar de pasar los materiales porque tenemos poco tiempo y queremos charlar con nuestro invitado. Ahora, me encantaría saber cómo se trata al agresor, porque eso es lo que queremos enterarnos un poquito. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, de hecho que eso implica también aclarar un punto que siempre queda un poco en la nebulosa de la sociedad. Es que el hombre agresor no se recupera o no se cura, como dicen algunos. Quiero enfáticamente aclarar que sí, ¿verdad? Es un proceso de cambio en base a una terapia, en base a modificación de la conducta agresiva, que lo desarrollamos en APREVIN Paraguay. Sobre todo cuando tenemos casos que se han derivado por oficio de cualquier ámbito de la justicia, entonces remitimos informes mensuales sobre la evolución de esa persona. Aquí también quiero acotar de que las evaluaciones del progreso o no de la conducta de este hombre agresor se da en forma global con las víctimas. Es decir, no es solamente una evaluación practicada desde el programa de rehabilitación, sino también son convocadas las víctimas quienes están diciendo fehacientemente si yo estoy notando cambios o no estoy notando cambios. Entonces, para que realmente la modificación de esas pautas de violencia sean efectivas y sean creíbles. ¿El agresor, cuando está ya en este tratamiento, continúa viviendo con su pareja? En muchos casos sí, en otros ya antes inclusive de ingresar al programa ya están con una distancia o separación en algunos casos, pero déjame decirte, Vivi, que en la mayoría de los casos continúan con la misma pareja y en el mismo entorno familiar, ¿verdad? ¿Y la pareja también hace un tratamiento? La pareja también colabora con el tratamiento. El tratamiento va dirigido exclusivamente al agresor porque es el protagonista. Claro. Sin embargo, no podemos prescindir de la mujer, por ejemplo, o hijos que son víctimas, porque son esas las personas quienes realmente dan los puntos de evaluación sobre la conducta del hombre agresor. ¿Y cómo ustedes saben que no les mienten? Porque si un agresor que le muele a palos a la esposa y a los hijos, le dice, bueno, ahora se van y le dicen al licenciado que yo ya no les pego, porque si no les mato. ¿Cómo se dan cuenta? Sí, precisamente por eso, porque en la mayoría de los casos los hombres tienden a mentir o a, digamos... Por favor, graben esto. ¿Cómo es en la mayoría de los casos? En la mayoría de los casos los hombres tienden a mentir, por un lado, y por otro lado a disminuir el hecho, ¿verdad? Entonces como, no fue nada, yo le empujé a un chiquito nada más, ¿verdad? Entonces estas dos tendencias penosamente es muy común, por lo cual una de las cosas que siempre recurrimos, como te había mencionado, es contar con las personas que fueron víctimas, porque ellas son quienes están atestiguando cuáles son los hechos reales, por un lado, y quienes están viviendo en carne propia si este hombre está mejorando o no. Pero, licenciado, si yo estoy viviendo con mi marido agresor que me muele a palos a mí y a mis hijos y me amenaza y me dice, ahora vamos a ir, no le va a decir al licenciado que yo no te pego más. Sí. Y yo te miento y digo, no, buenito, ya no me pega más. ¿Cómo vos te das cuenta? Bueno, entonces ahí hablamos del punto de vista digamos, de algo ficticio que puede decir una mujer bajo una amenaza, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, en porque si ustedes están viendo en este tratamiento el avance del varón, del agresor, porque vienen las personas, las víctimas, a decir, no, ya está mejor o no. Resulta que en el comportamiento humano, Vivi, y en todos los ámbitos,
hay una particularidad que refleja que una persona esté faltando a la verdad y que son las incongruencias o las contradicciones. En el sistema de trabajo que tenemos vamos explorando diferentes variables, diferentes situaciones, como para poder consolidar si esta persona verdaderamente está por el camino de la recuperación o forma parte de un esquema montado, de un teatro, ¿verdad? Que puede la mujer misma también ser víctima nuevamente de amenazas, ¿verdad? De extorsiones. Porque de hecho existen casos como esos donde los varones hasta amenazan la vida de los hijos si la mujer no sale a favor de él, por decirlo de alguna manera. Pero en el sistema de trabajo que realizamos, igualmente saltan, ¿verdad? Afloran cuando hay incongruencia o cuando hay ciertas situaciones que nos dan la pauta de que aquí hay alguna especie de engaño, ¿verdad? Por lo cual también cabe resaltar que la mujer que también asiste al programa, en calidad de víctima, claro, eso no es que ella es la protagonista de la terapia, también procedemos a encarar, digamos, un proceso de lo que llamamos comúnmente empoderamiento de la mujer, porque ella no solamente debe dejar de ser víctima, sino dejar también de continuar con un modelo que está causando mucho daño tanto a ella como también a sus hijos. Y muchas veces algo que activa el mecanismo de conciencia en las mujeres es cuando se le demuestra no solamente lo que hoy día está viviendo, sino el efecto a mediano y a largo plazo, tanto en ella como en los hijos. Entonces hay muchas formas en que una mujer se despierte, por decirlo de alguna manera, y si estaba siendo víctima de algún tipo de chantaje o extorsión, aún así apuesta por sus hijos a decir la verdad, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí, tal cual. Es increíble esto y increíble todo, lastimosamente es algo muy común que pasa. Ahora, en las experiencias que ustedes tienen, ¿hay agresores que se recuperan, que dejan de ser agresores? Sí, no solamente aquellos que siguen un tipo de proceso terapéutico por voluntad propia, sino sobre todo me quiero ceñir un poco más a quienes asisten en forma por decirlo obligada, por oficio de alguna administración de justicia, porque las evaluaciones se plasman en informes de evolución que se elevan a la autoridad competente que ha derivado el caso. Entonces se permite un seguimiento que el modelo estándar del programa que tenemos tiene una duración de 48 a 50 sesiones. Es decir, si esto lo traducimos en términos de frecuencia, estamos hablando aproximadamente de 1 año de terapia. Durante todo ese proceso no solamente el hombre puede tomar conciencia a las señales antes que se predisponga a la conducta violenta. Y ahí quiero dirigir un poco como para facilitar la comprensión también de la audiencia. Cuando una conducta agresiva va a aparecer, previamente existen ciertos indicadores, así como cuando decimos, bueno, creo que me voy a engripar. Verá, cuando empezamos a tener dolores, molestias, constipaciones, etcétera, ya detectamos, ¿verdad? O así cuando vemos nubarrones y se parece que va a llover, también el hombre que no controla su ira, nosotros le enseñamos a detectar las señales. Entonces eso hace que el propio varón agresor, en este caso, desarrolle esa sensibilidad para poder estar detectando y actuar en consecuencia. Todo esto se desarrolla mediante técnicas muy específicas que tal vez el programa no nos alcance para traer a colación, pero son métodos, son estrategias que se utilizan dentro de la terapia que impartimos, donde logramos que los varones tomen conciencia, detecten y ellos mismos procuren también lograr el control de la ira, ¿verdad? Claro. Bueno, qué importante el trabajo que están haciendo, licenciado, que realmente esa es la palabra, que importante, que vital en un mundo y en un país como el nuestro con tanta violencia de género.
Yo no sé si ellos se recuperan, licenciado. ¿Qué querés que te diga? Sí, ese es un pensamiento muy extendido, ¿verdad? Es difícil creer porque... ¿Por qué es difícil creer? Precisamente porque esa mujer que vivió tanto tiempo y dice, él ya no cambia más, o llega a separarse esa mujer de su pareja agresiva, y después se entera que volvió a ser agresivo con su nueva pareja. Entonces hay varios indicios que como que nos hacen pensar de que el hombre no cambia, el hombre agresor. Sin embargo, lo que no existe en el país, y reitero esto, son políticas públicas de rehabilitación del hombre agresor. Entonces, ahí yo lanzo una pregunta. ¿Cómo es que si no se trabaja con la rehabilitación se va a disminuir los índices de violencia? Entonces, APREVIM es un granito de arena, tomando como relación el país entero, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que hacemos con las personas que son derivadas de oficio o por voluntad propia es una mínima cantidad. No existe en el país todavía, aunque hay muy interesantes esfuerzos, pero no existe todavía centros especializados de tratamiento de la conducta masculina agresiva. Solo está APREVIM en Paraguay, solo. Entonces, se requiere realmente una estrategia de Estado para que, de ser posible, en las grandes ciudades del país se puedan contar con centros de rehabilitación para la conducta agresiva del varón. Ahí recién podríamos visualizar la disminución del índice de violencia. Pero con un programa que estamos trabajando nosotros, solamente son casos muy específicos que podemos decir si realmente la agresión en el varón se puede curar, se puede rehabilitar. Y todos los expedientes judiciales que tenemos como muestra, ¿verdad? Yo creo que avalan que realmente el tipo de terapia, por lo menos que estamos realizando, funciona. Y que el hombre agresor puede curarse. Licenciado, tenemos que hacer un corte y ya es el final del programa, pero ¿qué capacidad tienen ustedes de atender en un mes a cuántos agresores, cuántos varones? Bueno, realmente eso depende mucho de la carga horaria que se asigne para cada caso, pero en el programa, haciendo un cálculo rápido, solamente se podrían tomar hasta, digamos, máximo de 30 personas por mes. Porque tenemos que considerar que una sola persona está ocupando una franja horaria cada semana. ¿Verdad? Entonces no es que se le atiende una sola vez, entonces es una persona durante un año. Entonces la capacidad como un programa no gubernamental es poca para la cantidad de violencia o casos de violencia que existe en el país. Por eso es que reitero, y me perdonan por lo reiterado que soy, pero hacen falta políticas públicas. Pero más vale. Honestamente, al Estado o las organizaciones del Estado no le dan la importancia y el interés suficiente a esta situación problemática, ¿verdad? Tal cual. Tal cual. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte a la vuelta, parte final del programa. Querría que este programa dure más hoy, ¿eh? Volvemos ya. Bueno, ya le estoy invitando al licenciado a otro programa porque tenemos que seguir hablando de este tema. Queremos agradecerle la presencia, muchísimas gracias y felicitaciones por lo que están haciendo. Muchísimas gracias, Vivi, a tus órdenes. Cuando me convoquen, con mucho gusto estoy. Mi deseo profundo es que las mujeres logren el nivel de conciencia necesario para enfrentar este tipo de flagelo social que estamos teniendo y exhortar a las instituciones del Estado a hacer algo. Porque siempre estamos recibiendo
críticas muy negativas de organismos internacionales en relación a Paraguay por el casi nulo esfuerzo que hace en materia de violencia contra las mujeres. Así mismo. Muchas gracias, licenciado. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Y para vos, mujer, no aceptes lo que no te hace bien. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.